Buenos días a todos y a todas a esta primera mesa em, de las sextas jornadas de intercambio y reflexión acerca de la investigación en bibliotecología. Es un gusto poder compartir con todos y todas ustedes este espacio de debate, de encuentro, de compartir y socializar conocimientos acerca de justamente este tema que es como un eje transversal en estas jornadas, en esta mesa de referida especialmente a la investigación en nuestro campo disciplinar. A lo largo de las distintas jornadas tiene por objetivo plantear trabajos y reflexionar acerca de esta actividad investigadora en nuestro campo de estudios, desde una mirada amplia, con la intención de compartir conocimientos, experiencias, preocupaciones, eh, en la actividad de investigación. Eh, las temáticas pueden ser diversas, pero todas giran en torno a esa misma preocupación acerca de la práctica de la investigación, acerca de las cuestiones metodológicas, los temas, los problemas, las metodologías, la comunicación y difusión de los resultados de esas investigaciones, la formación en investigación y estrategias para despertar vocaciones científicas, es decir, un conjunto de aspectos que tienen que ver cómo desarrollamos la investigación en este campo disciplinar que es la bibliotecología y la ciencia de la información. En esta mesa contamos con 4 ponencias em, de, que vamos a ir desarrollando y que vamos a comenzar con la primera de ellas, que se titula Análisis y caracterización de la producción académica en bibliotecología y ciencia de la información, panorama en la Argentina en los últimos 20 años, a cargo de Cecilia Corde y Gustavo Liberatore. Luego vamos a tener otra ponencia de una colega de 2 colegas de la Universidad Nacional de Córdoba, Verónica Lencinas y Fiorella Nataloni, de integración de estudiantes de bibliotecología en proyectos de investigación, acción, imaginarios, roles y currículum. Luego vamos a tener otra ponencia sobre los programas de investigación de agenda orientada en la Universidad Nacional de la República a cargo de Lucía Simón, y luego otra de Camila González Adel, Mónica Hidalgo y quien les habla, acerca de experiencias de investigación de estudiantes de nuestras carreras de bibliotecología en la Universidad Nacional de La Plata. Antes de dar paso a la primera ponencia, les quería decir a todos los que están presentes que van a encontrar en el chat un enlace que les van a aparecer, en el que hay una indicación de que completen un breve formulario que simplemente les va a llevar unos minutitos, es un nombre y apellido, DNI y el mail, para que luego podamos hacer los certificados de participación en las jornadas. Así que estén atentos al chat y completen en algún momentito ese formulario para que nos quede registro de sus participaciones y asistencia a esta mesa. Entonces, para comenzar, les voy a pasar entonces la posta sería a
a los primeros ponentes, a Gustavo Liberatore de la Universidad Nacional de Mar del Plata y a María Cecilia Corda de la Universidad Nacional de La Plata, brevemente, mientras ellos, si quieren, ya tienen permisos para compartir pantalla, si quieren, yo mientras voy a ir diciendo unas breves palabritas de quiénes son, muchos ya y muchas los conocen, pero bueno, Gustavo Liberatore es doctor en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid, es profesor titular del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del área de Organización del Conocimiento. Es investigador titular del Centro de Estudios en Ciencias de la Información y Documentación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que bienvenido, Gustavo, un gusto que estés Gracias, buen día. presente, como siempre, en nuestras jornadas. Y María Cecilia Corda, que es docente de nuestra casa, es profesora adjunta ordinaria a cargo de las asignaturas Gestión de la Información, Didáctica Especial de la Bibliotecología y Prácticas de la Enseñanza en Bibliotecología. Es directora del proyecto de investigación, innovación y riesgo en la gestión de bibliotecas de investigación en la Argentina y es integrante de ICSAL Flaxo y del Instituto de Investigaciones de las Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLP. Tiene mucho más para decir de sus currículos, pero yo les pedí unas breves líneas que determinen en las áreas en las que desarrollan sus actividades. Así que bienvenida Cecilia también, y los vamos a dejar entonces con su presentación de esta primera ponencia, que reitero, se llama Análisis y caracterización de la producción académica en bibliotecología y ciencia de la información, panorama en la Argentina en los últimos 20 años. Bueno, muchas gracias, Sandra. Les doy los buenos días y bueno, la bienvenida también a esta mesa. Acá les estoy compartiendo la pantalla, espero que se esté viendo correctamente. Bueno, este trabajo lo comenzamos a elaborar con Gustavo, un poco también a raíz de un artículo previo que habíamos presentado en una revista, en un dossier que quería dar cuenta de la investigación en varios países de la región. Entonces, bueno, luego continuamos el vínculo y como estaba la posibilidad de esta mesa específica sobre investigación en nuestro campo del conocimiento, entonces continuamos desarrollando esa misma línea de trabajo. Porque, bueno, nos preguntábamos justamente cuánto sabemos sobre quiénes están involucrados en la investigación, en todos sus procesos, en los contextos en los que producen, en lo que hace a la investigación en bibliotecología y ciencias de la información en nuestro país. Por una parte, observamos una cierta dispersión de la información sobre investigación en este campo. Entonces, bueno, tuvimos un poco que remontarnos a un análisis documental sobre distintos espacios que abordan la investigación, que pueden ser, bueno, la misma GIRIB que mencionaba Sandra en los inicios, que comenzó a desarrollarse a partir del año 2010 y tiene un antecedente previo en el 2009 con motivo del aniversario, por ejemplo, de la carrera en la Universidad de La Plata. Y otros espacios también, como bueno, son las jornadas Mercosur, de las que muchos participamos, y bueno, otros eventos en donde también se presentan resultados de investigación. También logramos recopilar algunos trabajos en formato de ponencias o artículos que analizaban la investigación en ámbitos más específicos, principalmente en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y este artículo que les comentaba al comienzo, que elaboramos con Gustavo,
que salió publicado en esta revista brasileña y que luego les dejamos el enlace por si gustan consultarlo, que bueno, fue publicado muy recientemente. Entonces, para continuar con esta primera aproximación que hicimos en el artículo, decidimos, como les decía, elaborar este trabajo que lo que busca es contribuir, digamos, al conocimiento y un análisis más profundo de lo que se genera en investigación en las distintas escuelas que imparten, digamos, la carrera a nivel nacional. Y además también hacer una cierta sistematización de la información y caracterizar esa producción académica a través de la aplicación de ciertos indicadores, en este caso, que, como les digo, complementan ese primer artículo que publicamos. Estos indicadores se refieren principalmente a autorías, a colaboración, a ciertos circuitos de publicación y de difusión de la producción académica y científica en nuestro campo. Entonces, a paso seguido, ahora Gustavo les va a presentar con más detalle en qué consistió la aplicación de estos indicadores. Bueno, buenos días. Bueno, me sumo a lo que venía diciendo Cecilia. En realidad la idea de acercarnos a tener un panorama en la investigación en nuestro campo nos llevó a buscar, digamos, los registros de la actividad científica, académica que se tiene en las distintas escuelas públicas y privadas de la Argentina. Y digamos, este acercamiento empírico nos permitió, digamos, tener algún panorama de algunos aspectos que nos permiten caracterizar esa producción y desde allí, por supuesto, establecer algunas líneas de análisis. Bueno, lo que ven ustedes acá es básicamente un poco el diseño metodológico que armamos con Cecilia. Logramos relevar, digamos, 7 escuelas de bibliotecología y ciencia de la información de la Argentina. En ese sentido, lo que hicimos fue construir un directorio de docentes, investigadores que están en este momento en actividad y aquellos que también tuvieron algún desempeño en los 20 años que dura este estudio, como para a partir de ellos comenzar a relevar esta producción. Decíamos entonces 20 años. La fuente de datos que utilizamos fue Google Académico, porque obviamente los circuitos de circulación y difusión de nuestra producción en muchos casos se encuentra bastante invisibilizada. Digamos, esta es una fuente que nos permitió acceder a registros que de otra manera no hubiese sido posible observar. Bueno, y a la derecha tienen ustedes allí una serie de indicadores. Fueron más, pero acá estamos presentando, digamos, este conjunto que tiene que ver esencialmente con observar, primero, bueno, los niveles de producción que se observan en estas escuelas y a lo largo de este periodo. Fundamentalmente también observar qué nivel de colaboración tienen estos docentes entre las escuelas, en todo caso, a través de qué fuentes se expresa, digamos, esta producción, este trabajo investigativo, y por supuesto las tipologías documentales que pudimos observar. ¿Sí? ¿Puedes pasar la próxima? Bueno, acá lo que tienen ustedes en primer lugar es una línea de distribución de lo que es la producción que logramos relevar nosotros de 1530 registros, más o menos, porque digamos, se hizo dificultoso en algunos casos la identificación de algunas producciones, dado que bueno, las fuentes de donde fueron rescatadas en algunos casos carecían de datos, no eran claras, y tuvimos que hacer ahí un trabajo bastante arduo de curación de datos para saber exactamente de dónde provenía. Como verán ustedes, la línea de producción, digamos, a lo largo del tiempo es bastante irregular. En algún caso, nosotros quedamos un poco observando esta curva que es un poco extraña en el sentido de que, si ustedes observan, en los últimos años ha decrecido. Pero digamos, esta irregularidad nosotros lo emparentamos, al menos en principio, esto hay que profundizarlo, por supuesto, es una cuestión de falta de maduración, probablemente, del campo científico, donde digamos, las producciones se van dando
bajo diferentes aspectos y no necesariamente a través de alguna línea programática, alguna línea de investigación consolidada, más allá de que cada universidad también tiene diferenciales respecto una de otra. En general ahí lo que más se observó es que la Universidad de Buenos Aires, la de La Plata, la de Mar del Plata y también a veces la de Córdoba, son aquellas escuelas de bibliotecología que más, digamos, se han ido consolidando en el tiempo respecto de las producciones, y también, por supuesto, de las formas en que estas producciones fueron difundidas a lo largo del tiempo. La próxima, si querés. Bueno, ahí ustedes ven las tipologías documentales que son interesantes. En primer lugar, podrán observar que las tipologías son muy amplias, nos dedicamos a observar y tratar de capturar todas las formas posibles de producción, no solamente aquellas que se distribuyen en canales, digamos, de publicaciones, o ponentes en congresos, hay un poco de todo, pero sí, efectivamente, lo que se puede observar es que, digamos, la forma más tradicional de difusión y de circulación de nuestro conocimiento, al menos a nivel nacional, son los congresos, ¿no? En el formato ponencias. Y en segundo lugar, ahí los artículos de revista, que un poco más adelante vamos a poder observar también a través de qué tipo de revistas nosotros solemos difundir nuestro trabajo de investigación. Acá se observan algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, hemos destacado en alguna producción que se da en el área, por ejemplo, didáctica de la bibliotecología, toda cuestión que tiene que ver con la enseñanza, algo que por lo general está bastante invisibilizado. Las cuestiones de las tesis también, yo diría que ese número es mentiroso, digamos que hay muchas tesis seguramente de las licenciaturas que tienen nuestras escuelas que están invisibilizadas, que no hemos podido seguramente capturar. Vemos que este es un área también interesante para seguir observando. Bueno, y luego una serie de documentos técnicos e informes que, digamos, dan cuenta de nuestra actividad o de la actividad de las escuelas a lo largo de este periodo. La próxima. Bueno, uno de los aspectos que nosotros tratamos de reflejar en nuestro acercamiento que hemos hecho, desde CIA, desde un enfoque empírico, es los niveles de colaboración que existen entre las escuelas. Bueno, aquí pueden observar ustedes una pequeña red, a la derecha una lista con las frecuencias de colaboración que se han ido dando, están remarcadas allí las más importantes, pero es bueno decir que en estos 20 años, digamos, el nivel de colaboración entre escuelas ha sido bajísimo, ¿no? Muy, muy bajo. Y esto habla también un poco de las características que tiene nuestro trabajo. Digamos, aquí se impone una idea que tiene que ver con un trabajo más bien aislado, y por otro lado también puede observarse que las colaboraciones que se han ido dando en el tiempo seguramente no responden tampoco a políticas de fondo respecto de lo que son las líneas de investigación y trabajos en colaboración a lo largo del tiempo. Por lo general se dan, y el caso de Cecilia y mío es un caso en este ejemplo que estamos dando, digamos, se dan de forma casual, se dan de forma de intereses particulares, individuales, pero de ninguna manera nos parece que este panorama pueda reflejar, digamos, una intención de fondo de una colaboración más intensa respecto a los sectores. Aquí ustedes ven otra red que tiene que ver con la anterior, pero ya, digamos, incorporando otros autores de otras universidades, respecto a lo que sería un poco la colaboración nacional e internacional. Bueno, aquí por supuesto se amplía mucho el panorama, pero también acá es interesante ver que en general de las universidades extranjeras, desde allí la mayoría española y alguna brasileña, tiene que ver en algunos casos con los estudios de posgrado que hemos hecho, me incluyo, en el exterior, y que eso ha traído, por supuesto, un trabajo de colaboración respecto a lo que son líneas de investigación y demás, y también algunas cuestiones derivadas de los encuentros de Mercosur, que han generado algunas relaciones en algunos trabajos de investigación. Pero en general también, digamos, este tipo de colaboración es bastante escasa, ¿no? Es bastante escasa. Bien, la próxima, si querés. Bueno, respecto de por dónde circula toda esta producción, aquí hemos hecho una
una gráfica, dos gráficas en realidad, referidas a los dos grandes porcentajes, ¿no? Por un lado, aquello que va publicado en formato artículo, así ustedes ven en verde a la izquierda, un gran porcentaje está registrado y difundido en revistas de la especialidad, de la disciplina, pero hay un componente, digamos, multidisciplinar o interdisciplinar importante que se refleja en las revistas que pertenecen a todas esas disciplinas que ustedes pueden observar allí, generalmente muy recostados sobre las ciencias sociales, las humanidades. Es interesante acá observar también, no se pudo reflejar acá en la presentación, pero que hay en este momento 3 revistas en formato académico que son algunas ya tradicionales en el campo de bibliotecología, como Información, Cultura y Sociedad, que es una de las revistas donde más artículos aparecen, también la propia Palabra Clave de La Plata, y recientemente la revista que se dio generando en Córdoba, que también ha irrumpido, digamos, en nuestro ámbito académico. Luego, en el caso de las ponencias y los congresos, hemos logrado diferenciar así las presentaciones en los varios congresos o jornadas o encuentros que existen a nivel nacional, pero también en algunos casos a nivel internacional. Aquí se ve reflejado también en mayor porcentaje cómo el colectivo de investigadores en nuestro campo también se vuelca mucho a las presentaciones y a las participaciones en congresos y jornadas de otras disciplinas, aquí lo ven en naranja y en color amarillo, que tienen que ver nuevamente con el campo de las sociales y las humanidades, digamos, como un espacio, digamos, muy natural y tradicional, donde nosotros participamos de manera interesante. Para que pase cerrando. Gracias. Bueno, y entre las consideraciones finales a las que abordamos con esta ponencia, bueno, como señalaba Gustavo, es que se ha dado una interrelación bastante escasa entre las instituciones que nos dedicamos a la bibliotecología y a las ciencias de la información, tanto a nivel nacional como internacional. Después también observamos esa propensión a publicar en las revistas nacionales, que son las que enumeró Gustavo, y también en lengua castellana. Hay una prevalencia a participar de eventos académicos como congresos, jornadas, con sus ponencias y presentaciones, y esto se da más a nivel local, lo cual, bueno, puede ser atribuible, digamos, a cuestiones presupuestarias, a veces de los escasos financiamientos que solemos tener en nuestras líneas de investigación. Asimismo, hay una tendencia, digamos, a cierto trabajo interdisciplinario en el que prima el vínculo con las ciencias sociales y las humanidades. Hay asimismo una endogamia en las autorías que, bueno, habría que tratar de algún modo de romper para trazar también esas vinculaciones interinstitucionales que mencionábamos hace un momento, y los diálogos e interacciones con otras instituciones que también nos han resultado escasos por los resultados que arrojó este estudio. Bueno, les damos las gracias por la escucha y esperamos que les haya interesado la presentación. Luego van a tener la ponencia completa para ahondar en algunos detalles. Bueno, muchas gracias Gustavo y Cecilia por la presentación. La verdad que unos resultados muy interesantes como para poder seguir ahondando y profundizando, ¿no?, en el análisis. Ahí tengo dos cuestiones en el chat. Una pregunta de Guillermo que no es más una pregunta, sino si podían dar el link del portal de la revista. Sí, ahora te lo paso. En la presentación va a quedar, pero ahora te lo paso por el mismo chat. Bien, y otra, esta consulta de Claudia que dice
Sí, cuando ustedes mostraban los nodos en esa red de colaboración, sí, el tamaño de los nodos estaba representando el tamaño de la producción o la intensidad de la colaboración. Que, No, exactamente, sí, ahí puse un comentario en el chat, pero exactamente, el tamaño del nodo tiene que ver con el tamaño de las producciones, y sí el grosor de los enlaces tiene que ver con la intensidad de las relaciones, ¿no? Esa sería un poco la lectura que habría que hacer. bien, bueno. Bueno, ahí Cristian pregunta si analizaron las temáticas o las líneas de investigación y si vieron cómo variaron en el tiempo. Bueno, contestó Cecilia. Sí, ahí, bueno, tuvimos algunas cuestiones complejas que todavía estamos tratando de refinar, porque una de las cuestiones que se nos presentó es que no pudimos representar muy específicamente las temáticas, ¿no? De donde deberían desprenderse probablemente las palabras claves, aquellos registros, pero como mencioné, los registros en muchos casos, su recuperación ha sido bastante defectuosa, digamos, no contábamos con ese tipo de data, así que lo que hicimos fue, y en el artículo está reflejado, elaborar, digamos, o clasificar la producción, mejor dicho, por el área temática donde pertenecen los autores de esa producción, de manera tal que en las áreas tradicionales que tenemos nosotros, mayormente fijadas en aquella época de Mercosur, y hemos agregado algunas, porque por ejemplo algunas carreras tienen disciplinas o mejor dicho, cátedras en museología, en arqueología. Bueno, ahí hemos ampliado un poco las áreas temáticas, y en función de eso pudimos clasificar o hacer una clasificación más o menos cercana a la realidad. Pero en realidad, digamos, un análisis más profundo todavía está pendiente. Bueno, ahí tenemos, van surgiendo varias preguntas que yo creo que tenemos tiempo y podemos ir planteándolas, si no, en cualquier caso después se pueden retomar, pero vamos a ir con una que las tendencias de colaboración, si los investigadores se asocian más con profesionales de Argentina o con profesionales de otras latitudes, y qué otras cuestiones lograron identificar sobre las tendencias de colaboración. Bueno, la colaboración, no, la mayor colaboración se da a nivel nacional, ¿no? A pesar de que es muy escasa, se da a nivel nacional. Y la internacional, digamos, uno puede leer, que también lleva años en esta disciplina, un poco lo que yo comentaba, ¿no? Las colaboraciones internacionales se han dado en general, a veces, en los contextos científicos de universidades donde mayormente se han hecho los posgrados. Eso es obviamente una de los beneficios que trae eso también, ¿no? Porque en general cuando uno hace un posgrado en otra institución, lo que genera sí son redes de contactos y de colaboración que después se ven reflejadas en la producción. Mayormente la producción internacional se ve reflejada por ese lado, aunque por supuesto hay otro tipo de contactos también, pero en general la mayor colaboración es nacional, ¿sí? Y no responde en principio, a una cuestión mencionábamos programática, ¿no? En el sentido de que sean líneas sostenidas en el tiempo. Digamos, aparecen por ahí colaboraciones más o menos exitosas en el tiempo, en términos de lo que se publica, pero luego como que desaparecen, ¿no? Y de repente aparece otro tipo de colaboración, ¿no? Con otras escuelas. En fin, este también es un aspecto que nos ha faltado datos para poder profundizar, ¿no? Y en ese sentido lo que hemos podido hacer es un acercamiento simplemente, ¿no? Pero todavía falta pulirlo ahí. Bien, sí, hay mucho para ahondar y trabajar, y como ya hemos conversado muchas veces, quienes trabajamos, ¿no? En este tema de el análisis de la producción, las fuentes de datos y justamente la disponibilidad de datos para los análisis es un tema complicado, es uno de los más complicados. Así que, bueno, si les parece,
hay algunos otros comentarios que por ahí, en todo caso, si fueran, los podemos retomar al final. Les agradecemos mucho a Cecilia y a Gustavo por esta intervención y vamos a pasar a la segunda ponencia que va a presentar, en este caso, Verónica Lencinas de la Universidad Nacional de Córdoba, y que se titula Integración de estudiantes de bibliotecología en proyectos de investigación, en proyectos de investigación-acción, imaginarios, roles y currículo. Voy a hacer esta ponencia está en coautoría con Fiorella Nataloni, también de la Universidad Nacional de Córdoba, pero la va a presentar Verónica, de quien también muchos conocemos, pero voy a hacer una breve presentación de Verónica para quienes no la conocen. Verónica Lencinas es bibliotecóloga egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesora en la Cátedra de Procesos Técnicos 2 de la Escuela de Bibliotecología de esa institución. Ha estado como profesora adjunta en varias cátedras, en Introducción al Procesamiento Electrónico de Datos, Introducción a la Ciencia de la Información, Fuentes y Servicios de Información, de la misma escuela de esa Universidad Nacional de Córdoba, y docente también en la Universidad Nacional de La Rioja, investigadora y directora y codirectora de equipos de investigación interdisciplinarios. También se encuentra como directora del área de biblioteca y archivo del Observatorio Astronómico de Córdoba, y es asesora de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares en la implementación del sistema automatizado y docente de capacitaciones en bibliotecas populares desde hace varios años. Bueno, los voy a dejar entonces con Verónica. Podés, si querés, compartir pantalla y comenzar con tu presentación. Bueno, muchas gracias, Sandra. Gracias a la posibilidad de participar en estas jornadas que me parecen muy interesantes. Y bueno, arranco con la presentación. Este trabajo es una primera aproximación a sistematizar la experiencia que tuvimos con estudiantes de bibliotecología en un proyecto de investigación-acción. Permítanme que haga una pausa porque estoy al lado de la puerta y tengo las mascotas acá que quieren salir. Bien, voy a hablar muy brevemente del proyecto para dar un contexto a este trabajo. Después voy a hablar también, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, sobre la metodología de investigación-acción, y después voy a ir a la parte principal, que es justamente la experiencia de los estudiantes. Mi coautora, Fiorella Nataloni, es estudiante de bibliotecología, está ahí en los últimos metros de presentar su trabajo final de licenciatura, y hoy no pudo estar por cuestiones laborales, sino lo de estudiante, la experiencia de estudiante hubiera sido mejor que lo presente ella, porque ella hizo la experiencia del primer momento de la concepción del proyecto y sigue estando en el equipo de investigación el día de hoy. Voy a hablar del proyecto. Este es el título del proyecto, largo y extenso: recuperación, puesta en valor y difusión del patrimonio de fotografías astronómicas del archivo de placas del Observatorio Astronómico de Córdoba. Este proyecto se discutió con un grupo de gente, con un grupo de estudiantes también, fines del 2013, para ver si se presentaba un proyecto de investigación. Había varias opciones, y bueno, este fue el elegido, el trabajo con el archivo de placas, ¿sí? La primera etapa de este proyecto fue de 2014 a 2015, participaron 2 estudiantes, y la segunda etapa del 2016 al 2017. Ahí redujimos la cantidad de estudiantes, ya después les voy a explicar por qué. Y por lo general, la integración de estudiantes se dio a partir del tercer año de la carrera. Yo soy docente de segundo año de procesos técnicos, y
generalmente cuando terminan la asignatura en la que doy clase, bueno, invito el que quiera acercarse, el que quiera participar, los invito a integrar el equipo. Un año específicamente hicimos más promoción del proyecto a fin de incorporar más estudiantes, y ahí se integraron estudiantes también de segundo año. El archivo de placas del Observatorio Astronómico de Córdoba lo hemos presentado en numerosas ocasiones, así que no voy a profundizar mucho en esto. Este es un archivo que fue traspasado a la biblioteca del observatorio en el 2011, y desde ahí se plantearon una serie de acciones. Son más o menos 20.000 fotografías sobre placas de vidrio. Acá a la derecha la ven Raquel Claramonte, nuestra primera directora de investigación, con una de las placas más grandes. Como ven en la fotografía de abajo, hay tamaños muy diferentes en el archivo, incluso el tamaño más pequeño, que son los espectros, no está representado ahí. Y estas fotografías van de 1893 a 1983, o sea, abarcan un siglo, y principalmente son fotografías de objetos astronómicos que se produjeron durante los trabajos de investigación del observatorio. Los objetivos generales de este proyecto fueron definidos alrededor de dos ejes. Uno era realizar las acciones de preservación. No sabíamos en qué estado estaba este archivo, que estaba arrumbado, podríamos decir, en el subsuelo del observatorio. Había sido motivo de un trabajo de investigación previo de astrónomos, y por otro lado generar vías de acceso, porque había cierto interés de poder reutilizar los datos científicos de este archivo, que estaban en las placas, sobre todo pensando en que hay hechos astronómicos que se dan en ciertos periodos, y que por ahí es necesario volver atrás en el tiempo y observar un objeto específico para ver cómo se veía, cómo se comportaba en otro momento previo. Esto lo voy a saltar, los objetivos específicos, eso lo van a tener después en la ponencia, el que le interese lo lee. Y en la primera etapa lo que se hizo principalmente fue limpieza de placas y cambio de envoltorios, trabajos de preservación principalmente. Nos juntábamos los días sábados y ahí se hacía el trabajo con un equipo interdisciplinario. También participó un estudiante de astronomía y un estudiante de ingeniería que además es astrónomo aficionado. Y en el 2015, después de un año de trabajo, el grupo se dividió en dos. Un equipo siguió con preservación y el otro equipo ya tuvo datos como para empezar a investigar el tema de metadatos. Después les voy a contar un poco más sobre esto de la división. Los resultados de la primera etapa fueron muy importantes. Se procesaron 280 placas que se catalogaron, se limpiaron, se les cambió los envoltorios, se hizo una evaluación de daños y deterioros que presentaban, se armó un glosario sobre daños y deterioros. Bueno, se trabajó, se discutió mucho sobre esta temática, leímos mucho sobre este tipo de soporte, que ninguno de nosotros había trabajado antes con esto. Y todo el equipo también era nuevo al campo de la preservación. Nunca nos habíamos dedicado a esto. Esta primera etapa permitió, a partir de ese diagnóstico, presentar un proyecto del programa de bibliotecas de la Universidad Nacional de Córdoba y obtener financiamiento para 2 estudiantes que a través de una beca de trabajo ya generaran acciones mayores y que se pudiera avanzar más rápido en esto. Y lo que también resultó evidente que era necesario mudar el archivo de placas, y entonces pasó de este lugar un tanto lúgubre, del subsuelo, húmedo y con altas temperaturas, con mobiliario que no era el apropiado, lo trasladamos a un sector en la misma biblioteca, se creó una bóveda apropiada, con control de temperatura y humedad. En la segunda etapa se procesaron mucho más placas,
Y esto se debía al trabajo de los dos becarios, Iván y Tito. Ahí incorporamos como uno de estos becarios a un archivero, fue el primer archivero que ingresó al equipo y que sigue estando en nuestro equipo de investigación. Aquí ya se digitalizaron placas. Al principio habíamos propuesto acciones, investigación sobre acciones de digitalización, porque no teníamos escáner y no sabíamos si íbamos a obtenerlo. El escáner apareció, lo financió la Secretaría de Extensión del Observatorio, y además hicimos interconsultas con la Cátedra de Microbiología de la universidad, y se empezaron a exhibir también las placas. Ahí hubo cierta presión de la dirección del observatorio, que quería visibilizar el trabajo, quería mostrar las placas, y después de la primera experiencia con placas reales, que casi las cocinamos abajo en la exhibición, bajo las luces, decidimos de ahí en adelante trabajar solamente con réplicas de placas, y bueno, armamos todo el equipamiento, compramos, o mejor dicho, hicimos hacer estas peceras que ven en la foto acá de abajo. Fue una exposición que tuvo lugar en la Biblioteca Mayor de la Universidad en 2018, bajo el título Los cielos de la Reforma, recordando y festejando los 100 años de la Reforma Universitaria, y mostramos placas fotográficas astronómicas tomadas en 2018. Bien, voy a hablar brevemente sobre investigación-acción. Los orígenes son fines de la Segunda Guerra Mundial. Se origina en dos instituciones como por separado. Kurt Lewin, uno de los investigadores, que es el que le dio el nombre de investigación, y el Tavistock Institute of Human Relations en Londres. Y la idea de esto era juntar, unir el enfoque de las ciencias sociales con un programa de acción social, para lograr algún tipo de resultado en el ámbito de lo social. Acá hay que tener en cuenta que la investigación-acción critica una visión positivista de la ciencia, donde se separa objeto del conocimiento del sujeto cognoscente, y plantea otro acercamiento, otro enfoque, que es que hay una interrelación estrecha, sobre todo en las ciencias sociales, y no se puede pensar la investigación sin un trabajo coordinado con ese objeto de investigación, que en las ciencias sociales suelen ser personas también. Y la investigación-acción también se propone cambiar la realidad social, ¿sí? Intervenir a través de la investigación. Entonces, pretende generar avances teóricos y también cambios sociales. Más que una metodología, es un enfoque. Y hay muchas formas de investigación-acción, eso, si quieren, hay mucha bibliografía al respecto, y acá hay algunas líneas, algunas formas de investigación-acción, sobre todo en el ámbito del análisis de sistemas, y la implementación de sistemas de información se utiliza mucho. Se usa poco en bibliotecología, lo cual es sorprendente, porque es algo que me parece... a ver, desde una hipótesis plantearía que se hace en la práctica, pero no bajo ese rótulo, sino no con la conciencia que se está haciendo investigación-acción. Y en la Argentina, en América Latina, es más bien conocida como investigación-acción participativa, tiene una larga tradición, sobre todo en educación, pero hay que tener en cuenta que no es la única forma de hacer investigación-acción. Y las características, bueno, hay diversos autores, pero este autor, Subeskerit, plantea que es práctica en cuanto a que se orienta en la práctica. Obviamente se trata de una metodología para ciencias aplicadas, y ciencias sociales. Es participativa y colaborativa, se hace con las personas, se involucra con personas que no son investigadores y se los integra al equipo de investigación. Es emancipatoria en cuanto a que pretende que los sujetos aprendan y puedan realizar acciones de manera independiente.
es interpretativa y es crítica también. Bueno, hay una serie de cuestiones metodológicas de cómo se piensa la investigación-acción. Esta es un ciclo según McNiff, y se plantea siempre en investigación-acción cuestiones o circulares o en forma de espiral más bien. Entonces, con diferentes etapas donde se planifica, se va al campo, se actúa, se observa y después se reflexiona sobre las acciones, lo cual inicia un nuevo ciclo de planificación, acción, observación y reflexión. Aquí habría que decir que en nuestro proyecto muchas veces estas diferentes etapas se daban en un mismo plano. Entonces, cuando se limpiaban las placas, por ejemplo, o sea, en una etapa de acción, al mismo tiempo se observaba lo que sucedía, y se generaban reflexiones sobre lo que observábamos, lo cual después daba lugar a nuevas propuestas, nuevas planificaciones. Bueno, voy a hablar ahora de los estudiantes, y acá algunas citas de estudiantes. He sacado sobre todo la de Iván Sapsuk, porque él es el que más escribió sobre el tema. Y Iván fue uno de estos estudiantes que se incorporó durante su segundo año de carrera, y entonces él lo primero que dice que le pareció como muy extraño que invitaran estudiantes de bibliotecología a formar parte de una cuestión de investigación, sobre todo algo tan específico. Y bueno, le interesó el tema y comenzó a ir a las reuniones, comenzó a participar. Y entonces lo que él dice es que no se correspondía lo que él se imaginaba que iba a ser, y que no tenía ninguna forma de comparar con otras experiencias previas. O sea, su entrada al campo fue una cosa totalmente nueva para él. En la forma, en cuanto a cómo se llevaban a cabo estas reuniones, estas jornadas de trabajo, él rescata que fueron muy participativas, donde se plantearon muchas cosas, ¿sí? Mientras que estábamos limpiando placas se discutía muchísimo, y se discutía de todo, y muchas veces un tanto desordenado. Entonces, otra cuestión es que se daban en un clima de marcada horizontalidad. Si bien había roles, no parecía haber una jerarquía, y entonces eso tampoco se correspondía a lo que Iván pensaba sobre investigación. Iván y otros estudiantes, ¿no? Entonces, continúa diciendo que cualquiera podía plantear ideas y colaborar en cualquier aspecto del trabajo del proyecto, y incluso todos iban a colaborar en presentar los resultados de investigación. En el caso de Iván, hizo varias propuestas, y siempre la respuesta fue la misma: bueno, desarrollala, armala, fíjate cómo podés mejorar. Algunas de las propuestas después las incorporamos, otras no. Ahora quiero hablar brevemente sobre problemas y conflictos, porque tuvimos unos cuantos. El primer conflicto se dio entre los mismos estudiantes, y ahí lo que sucedió es que se trasladaron conflictos que había dentro del mismo grupo de estudiantes, que esos conflictos estaban presentes en el aula, y se trasladaron al equipo de investigación. Sobre todo había un grupo de estudiantes que me plantearon que se sentían incómodos trabajando con otros estudiantes, que eran sus mismos compañeros. Entonces, la solución fue dividir el equipo y cambiar los días de trabajo. Él se dividió en un grupo que iba a seguir trabajando con preservación los días jueves a la mañana, y el grupo de metadatos, ya empezamos a trabajar con metadatos, continuó trabajando los días sábados. Y después, a fines del 2015, cuando tenían que presentar los informes en las reuniones previas, emergió muy fuertemente el tema, las críticas a la organización y a la planificación del equipo. Se hablaba que era desordenado, de que no había una buena dirección, que no estaba bien coordinado. Y bueno, después en los informes la crítica fue bastante más moderada,
Y entonces implícito en esas críticas fue que digamos que se abandonara esa marcada horizontalidad y hubiera más dirección y más estructuración en el equipo. Bueno, acá Iván dijo que había gente que se adaptó a esto era esta horizontalidad que se planteaba, y otra gente no pareció muy afín a la metodología de la investigación-acción, ¿sí? Entonces, en un caso, sobre todo, una de las estudiantes que venía trabajando muy bien, emigró a otro equipo de investigación con una organización mucho más jerárquica, mucho más estructurada que nuestro equipo. Atrás de eso hay cuestiones implícitas, hay problemáticas implícitas, ¿sí? El primero, hay un imaginario de lo que es el científico que corresponde a un estereotipo. Esto es una de las características del estereotipo, que generalmente es hombre, cuando los que hacemos la carrera en muchos casos somos mujeres. Se piensa el científico como un individuo, no parte de un equipo, metido en un laboratorio, aislado del mundo exterior, y con características de mucha inteligencia, muy estudioso, sumamente preparado. Y ahí obviamente que los estudiantes de bibliotecología tienen problemas de verse reflejados en ese estereotipo. Y otra cuestión que también nos juega en contra es que del inicio de la carrera, desde el curso de nivelación, nunca se plantea el investigador en bibliotecología y ciencia de la información, sino que se apunta al profesional bibliotecario. Entonces, lo que sucede es que la imagen del investigador y con ello la investigación científica también, hay muchas distorsiones en lo que piensan los estudiantes cuando se incorporan a un proyecto de investigación y lo que es la realidad, por lo menos la realidad de nuestro equipo. Y entonces, lo que ven, lo que experimentan, no tiene nada que ver con lo que ellos pensaban que era la ciencia. Entonces, como consecuencia, yo creo que muchos estudiantes se sintieron defraudados en cuanto a que esto no tenía nada que ver con lo que ellos pensaban, y que implícito a eso también hay un reconocimiento que ellos no son capaces de hacer ciencia, que ellos no son capaces de generar conocimiento, y entonces si ellos mismos pueden hacer ciencia, entonces no es la ciencia como de verdad, no es la ciencia verdadera, sino que algo que parece investigación, pero no es la investigación correcta. De ahí que hubo muchos estudiantes que pasaron por el equipo, se fueron, como dije, a otros equipos, y en muchos casos también lo que sucedió, sobre todo con aquellos que después se integraron al equipo de preservación, que plantearon que no querían tener nada que ver ni con escribir artículos científicos, ni con leer. Ellos querían hacer solamente preservación, solamente limpieza de placas, solamente trabajo con envoltorios, pero no esta otra etapa de la investigación, no reflexionar, no leer, no pensar y no publicar. Ante esta problemática, lo que me di cuenta era que no entendía la metodología de investigación-acción. Y por otro lado, yo estaba un poco cansada de hacer yo sola la vigilancia metodológica y tratar de llevarlos a estos ciclos que planteaba la bibliografía y poder diferenciar un poco, porque en estas reuniones, digamos, todo se daba casi todo se daba en el mismo plano. Entonces, la estrategia fue escribir un artículo sobre investigación-acción, eso los obligó a sentarse a leer y comprometerse. El problema de un pedido de mayor estructuración, mayor orden, en realidad tenía que ver con ellos mismos, porque ellos tenían que generar el orden, ellos tenían que comprometerse con la metodología que les exigía que ellos generaran ese orden y esa estructuración. Y entonces escribimos un artículo sobre investigación-acción que publicamos en el primer número de la revista Prefacio, y después nos dimos cuenta que habían quedado algunos temas afuera y
para completar, presentamos una ponencia en el mismo año en el encuentro de bibliotecarios de la provincia de Córdoba. ¿Sí? Acá estamos en el encuentro de bibliotecarios. Al lado mío está Tito, nuestro archivero, acaba de presentar su trabajo final de licenciatura sobre el archivo de placas, el primer trabajo que se presenta sobre el archivo de placas en la carrera de archivología. Al lado Sofía Lacoya, que es la becaria actual, que acaba de presentar su anteproyecto de investigación de trabajo final de licenciatura, y bien a la derecha, desde nuestro punto de vista, Fiorella Nataloni, que está, digamos, en sus últimos metros de presentar el informe de su práctica profesional supervisada para optar al título de licenciada. Y ella no trabajó sobre el archivo de placas, sino sobre otra biblioteca. Toda esta experiencia, como les digo, este es la primera aproximación a reflexionar sobre estos procesos. Tiene que ver con la formación que tienen los estudiantes en nuestra carrera, ¿sí? Entonces, el primer tramo de la carrera es una formación técnica general, como bibliotecarios, y el segundo tramo, que es cuarto y quinto año, hay una formación especial en gestión, ¿sí? Que también es una formación técnica. No hay una formación hacia la investigación, hay una asignatura de metodología de la investigación en quinto año, pensado originalmente como para decir, bueno, ahora van a tener que hacer su trabajo final de licenciatura, bueno, enseñémosle un poquito de metodología para que lo puedan hacer, cuando ya hace 4 años que vienen haciendo investigación para diferentes asignaturas. Entonces, otro problema es el enfoque que tiene la carrera, que tiene un enfoque marcadamente positivista, y están, salvo algunas asignaturas, hay 2 asignaturas de comunicación, hay 3 asignaturas de historia, y esos como que son los espacios donde hay algo de información en teorías sociales, comunicacionales y culturales, que están ausentes generalmente en las asignaturas técnicas. ¿Sí? Entonces, el problema es que pensar las técnicas bibliotecológicas y documentales, eso no se vinculan con las teorías sociales, y en nuestro equipo de investigación la exigencia es que los estudiantes tienen que reinterpretar todo lo que vieron en la carrera, toda esta formación técnica, desde enfoques interpretativos y enfoques sociocríticos de las ciencias sociales. Tengo poco tiempo, pero mínimo ejemplo, en procesos técnicos, en la asignatura en la que me desempeño hace 20 años, se enseñan las reglas de catalogación angloamericanas. Sin embargo, en lo que trabajamos con las fotografías astronómicas, poco tenía que ver con la estructuración de datos que se enseña. Y otra cosa que emergió muy fuertemente fue la necesidad de conceptualizar la agencia de los instrumentos, ¿sí? El caso de los telescopios, de los filtros, de las técnicas usadas para generar esas fotografías. Y eso es una cosa que está casi totalmente ausente en nuestra carrera. Y obliga a pensar también teorías más vinculadas con lo tecnológico, como la teoría del actor red, por ejemplo. Bueno, acá el listado de estudiantes, y bueno, acá llego al fin. Muchísimas gracias por su paciencia. Bueno, Verónica, muchas gracias por tu presentación. Realmente muy interesante la experiencia que has relatado sobre la participación de estudiantes en un proyecto y lo que ha sucedido en ese proceso. Me parece que es sumamente rico esta interpretación y estas reflexiones acerca de la posibilidad de discutir qué es lo que pasa dentro de los equipos de investigación y cuál es la mirada que tienen los estudiantes desde la formación y desde su intervención concreta en un proyecto. Aquí hay algunos comentarios que vamos a hacer medio rapidito porque estamos un poco con los tiempos ajustados.
En principio, bueno, un comentario que tenía que ver con esta visión o con lo que vos compartías del estereotipo de investigador, ¿no? Como que se pone en jaque o en tela de juicio o se pone en discusión cuál es esa mirada de investigador que traemos o que tenemos como una imagen. Y hay una pregunta que dice, si los estudiantes no manifestaron sus intenciones dentro del proyecto de investigación antes de que surgieran los inconvenientes. Difícil de responder. En realidad, seguramente hubo indicios, ¿sí? Pero que no fueron notados en ese momento. Eran muy participativas, hablábamos de todo, no solamente del proyecto de investigación, hablábamos de muchas cosas durante estas reuniones. Seguro que hubo, sobre todo el silencio de algunos, era un indicio, ¿sí? Que se debería haber interpretado antes. De ahí también la falta de experiencia en la dirección. Yo entré al proyecto como codirectora y cuando se jubila Raquel en el 2015 paso a ser directora del equipo y continúo después como directora. Bien, sé que es una experiencia y un crecimiento conjunto también, ¿no? Que también es un aprendizaje, ¿no? Bien, bueno, vamos a, si les parece, bueno, agradecer nuevamente, Verónica, por tu presentación y vamos a pasar a la próxima ponencia que vamos a invitar a Lucía Simón. La ponencia que va a presentar Lucía se llama Los programas de investigación de agenda orientada en la Universidad de la República y la necesidad de mediación. Apuntes desde el enfoque teórico-metodológico de comportamiento humano informativo. Hay un ruido, yo no sé si soy yo. Ahí se silenció, ahora vamos a ver si se mejora. Lucía, ahí había un ruido de fondo. Voy a presentar a Lucía, que también conocemos, a nuestra colega de la UDELAR, y que te agradecemos que estés presente nuevamente en estas jornadas. Lucía es licenciada en bibliotecología y estudiante de la maestría en información y comunicación de la Universidad de la República de Uruguay. Sus temas de interés académico están vinculados con la organización del conocimiento y en procesos de construcción, desarrollo y gestión de estructuras conceptuales que favorezcan el acceso a la información científica, especialmente en lo que se refiere al área de ciencia, tecnología e innovación. Es actualmente asistente de grado 2 en la unidad académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR y es ayudante en la Facultad de Información y Comunicación de esa universidad. Así que te paso, esperemos que a ver si abrís micrófono, Lucía, si... Claro. Ay, ruidamos, porque acá estoy en un silencio absoluto. No, ahora parece que está mejor. Bien. Bueno, en primer lugar agradecerte, Sandra, otra vez por esta posibilidad. Nosotros creo que desde las terceras jornadas participamos un equipo bastante diverso de la FIC, de estos encuentros, y ya se han convertido en un encuentro obligado para nosotros cada 2 años de compartir con ustedes. Nos parece una experiencia sumamente rica y es el evento regional por excelencia para nosotros. Así que bueno, les agradecemos y les agradezco particularmente por seguir con estas jornadas que realmente tanto nos interesan y nos nutren. Y antes de empezar, un poquito con la semblanza que les mandé de presentación, tiene que ver con lo que les voy a presentar ahora. Yo tengo una doble afiliación institucional, yo trabajo en la CSIC, en la Comisión de Investigación Científica, y en la FIC.
Entonces, esa doble pertenencia me obliga a tratar de vincular los temas en los que trabajo para, bueno, hacer cierta economía de escala, si se quiere. Entonces, esto de lo que les voy a hablar ahora tiene que ver con unos instrumentos que tiene la Comisión de Investigación, de Fomento a la Investigación, y contarles que si bien, bueno, esto lo escribí de forma individual, lo pude colectivizar con mis compañeros de la unidad académica de la CSIC, que somos todos sumamente diversos, hay antropólogos, biólogos, politólogos, somos un grupo raro de gente que trabaja en temas de ciencia y tecnología, y que nuestro rol es asesorar a la política de investigación en la universidad a través de la implementación de estos programas, y con esto en realidad nosotros lo que hacemos es, a través de los insumos que estos nos dejan, bueno, brindar estas herramientas para mejorar las bases, proponer nuevos instrumentos y cuestiones afines. En ese sentido, por eso les decía que esta presentación tuve la oportunidad de discutirla en un seminario académico que hacemos regularmente con mis compañeros, y bueno, y fue de utilidad para estos programas que les voy a presentar ahora. Les gustó, y a mí en particularmente también me gustó mucho que pudieran tomar algunas cuestiones que vienen de nuestro palo. Soy la única bibliotecóloga en la unidad académica, eso no es raro porque no somos muchos aquí, pero bueno, fue interesante, sobre todo porque es un ámbito copado más que nada por sociólogos y politólogos, así que de algún modo esto también es un mérito de estas jornadas. Entonces ahora voy a compartirles pantalla. No sé si ven ahí. ¿Se ve ahí? Porque está, no. Ahí, compartir. No, vemos, a ver. Ahora sí, ahí va. Ahí está. Genial. Bueno, el título de eso es una reflexión teórica, como les comentaba, sobre programas que nosotros denominamos de agenda orientada, que ahora les voy a contar un poquito de qué se tratan. Y esta reflexión se basa sobre todo en el enfoque teórico metodológico de comportamiento humano informativo. Bueno, ¿cuál es la importancia? Porque, bueno, la idea es un poco analizar qué pasa con estos programas a la luz de estos enfoques, porque pensamos que pueden ser útiles, en primer lugar, para mejorar estos instrumentos, que es un poco el rol que cumplimos en la Comisión de Investigación Científica, pero bueno, la mejora de estos instrumentos en realidad tienen que ver para nosotros con algo bastante más macro, que es contribuir a la generación de conocimiento endógeno para la resolución de problemas locales, que eso ya es bastante sabido y trillado, pero es una característica o un problema que tenemos en el subdesarrollo, diría Judith Sutz. Entonces, brevemente, para contextualizar un poco, acá les traigo simplemente un breve punteo de lo que ha sido la evolución de los estudios de usuarios de información, y podemos reconocer sobre todo tres grandes hitos o fases, donde una primera se centra en el uso de la información, sobre todo por parte de los científicos, y bueno, y estos estudios se centraban en las áreas más duras, y se utilizaba para esto metodologías, sobre todo cuantitativas, que tienen que ver con técnicas de recolección de datos, tales como cuestionarios o entrevistas, y esto se realiza sobre todo a través de análisis de citaciones. Luego tenemos una fase donde el estudio de usuarios de información
se centra sobre todo en el comportamiento de los usuarios, de una forma más profunda. Aquí entonces se utilizan metodologías de corte mixto, metodologías tanto cuantitativas como cualitativas, como técnicas sociológicas, que aquí permiten realizar análisis más profundos. Y ya a partir de la década de los 70, nos empezamos a centrar más en el usuario y en su comportamiento informativo. Para esto se empezaron a desarrollar estudios de carácter ya exploratorios enfocados en los distintos tipos de usuarios y sus contextos sobre todo, entendiendo precisamente esto, que los usuarios son diversos y que sus contextos van a variar y que eso va a afectar al uso y a los mecanismos de búsqueda de información que ellos van a desarrollar. Bueno, en este mismo sentido también tenemos el pasaje, ¿no?, de los abordajes tradicional al alternativo. Entonces acá simplemente y de forma muy rápida tenemos unas diferencias. Esto hubiese sido mejor presentarlo en un cuadro, pero se me desconfiguró totalmente a la hora de pegarlo. Esto se ve a que con la virtualidad y el abuso que he hecho de mi computadora personal, esta está en sus últimos días, y bueno, son algunas de las cosas que nos pasaron en estos últimos 2 años. Pero bueno, en el abordaje tradicional, como muchos de ustedes sabrán, básicamente se relaciona con esa primera fase que mencionábamos en los estudios de usuarios de la información y que están orientados sobre todo a los sistemas, donde la información es vista como algo objetivo, que no cambia, y la búsqueda de información básicamente es la interacción pura del usuario con el sistema. En ese sentido tenemos un usuario más bien pasivo, y el contexto es lo que llaman transituacional, donde los usuarios son similares, las situaciones de búsqueda de información son similares, por lo que intuimos que se va a usar la información de forma similar. En este sentido, ¿qué pasa? Suponemos que podríamos generalizar sobre el comportamiento de estos usuarios. Bueno, a diferencia de este abordaje, en el alternativo o cognitivo, va a estar orientado al usuario y no a los sistemas, al usuario de información. Y en ese sentido, ponemos que la información es subjetiva. ¿Subjetiva en qué sentido? Que esta información está influenciada por la visión que el usuario tenga del mundo, por lo que conoce, por lo que trae. Entonces, esa búsqueda de información ya es vista como un proceso, no es solo la interacción usuario-sistema. Ese proceso está afectado por distintos factores. Uno de ellos, y quizás el más importante, es el contexto. En este sentido, este usuario tiene un rol activo. ¿Por qué? Porque en realidad construye o co-construye, después vamos a ver un poquito cómo eso de co-construye su necesidad informativa. Entonces, de este modo, su actividad se relaciona con la asignación de significado. Y en la situación del contexto, acá es, valga la redundancia, situacional. ¿Por qué? Porque la conducta de información va a ser distinta dependiendo del contexto y los motivos que puedan afectarla. En este sentido, se vuelve mucho más difícil la posibilidad de hacer generalizaciones en torno al uso de la información. Esto simplemente a modo como introductorio que va a guiar un poquitito lo que les voy a contar ahora. Entonces ahora metiéndonos un poquito de lleno en qué es lo que tratamos de pensar para estos instrumentos de investigación, tiene que ver con esto, con los programas de agenda orientada de la Comisión de Investigación, que es la CSIC, y la importancia de los mediadores para definir esos problemas, estos problemas. Bueno, como les decía hace un ratito, hay algo que la bibliografía está ampliamente abordado, que tiene que ver con una característica histórica del subdesarrollo, que le llaman, ¿no?, la debilidad estructural en la demanda de conocimiento.
¿Qué es esa debilidad estructural en la demanda de conocimiento? Es la no utilización de conocimiento endógeno. Ya no la no producción de conocimiento endógeno para resolver problemas locales, sino la no utilización. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos, porque hay estudios que nos dicen, sí, en Uruguay, y calculo que es extrapolable a los países de la región, no solo se produce, sino que hay capacidades nacionales para resolver, mediante investigación, nuestros problemas locales. Ahora bien, esas capacidades, por distintos problemas, que eso creo que lo tengo más adelante, pero que un poco quizás ya los podemos adelantar, no se usan, entre comillas, ¿por qué? Porque en muchos casos resolver problemas locales lleva más tiempo, implica no trabajar con temas de interés para las grandes revistas. ¿Y por qué me meto con esto? Porque para los investigadores esto tiene que ver con un trabajo que hicimos hace unos años. El no trabajar con algunos temas locales no tiene que ver con el no interés o la no capacidad, sino con que entienden que esos resultados no los van a poder volcar en determinado tipo de publicaciones y esto va a repercutir en su carrera académica. Es decir, nuestro sistema de señales, que esto sí es sabido que pasa en la Argentina, bueno, Sandra ha trabajado estos temas en particular, los sistemas de señales, los sistemas de evaluación, tienden a agregar o tienden a promover cierto tipo de publicaciones en desmedro de otras, y a veces el resultado de estas investigaciones no se ven reflejadas en ese tipo de publicaciones. Ahora bien, como uno de los objetivos de la Comisión de Investigación Científica es promover la investigación de calidad en todas las áreas de conocimiento y generar instrumentos para eso, hace ya varios años la CSIC empezó a implementar una serie de programas, porque, bueno, tiene los tradicionales, el I+D tradicional, digamos, de agenda orientada, para decir, bueno, tengo este programa donde la gente investiga lo que quiere y está bien, pero yo quiero resolver problemas locales porque lo precisamos. Entonces voy a crear programas específicos, instrumentos de investigación para esto. Son programas que le llamamos, como ya repetí varias veces, de agenda orientada, y que buscan orientar estas agendas de investigación hacia problemas productivos o sociales y vincularlos con otros actores. Bueno, entonces nosotros contamos con 6 programas que son distintos, pero algunos tienen particularidades. Acá les pongo, hay varios que se llaman ANCAP UDELAR, PIT-CNT UDELAR, ANP UDELAR. Estas siglas refieren en particular a entes de Uruguay. Este último IM UDELAR es la Intendencia de Montevideo. Estos programas que tienen un IM UDELAR, Alien UDELAR, son programas que apuntan a resolver problemas con un otro específico. Es decir, en ANCAP UDELAR, ANCAP dice, bueno, yo quiero que mis problemas son estos, y ahí nosotros abrimos la convocatoria. El PIT-CNT, que es la Central de Trabajadores, es el sindicato que reúne a todos los sindicatos, también nos dijo lo mismo, bueno, estos son los problemas que creemos requieren investigación, y ustedes harán el llamado. Actualmente ahora tenemos en proceso de evaluación el programa con la Intendencia de Montevideo. Y después tenemos 2 programas que tienen algunas particulares, que uno es el de innovación, investigación e innovación orientados a la inclusión social, que ahí en realidad el otro lo buscan, entre comillas, los investigadores, pero está orientado a resolver problemas que afecten la inclusión social. Y el otro, que se llama BUSP, vinculación universidad-producción, tienen que resolver problemas que afecten sobre todo a la producción.
Es un poco lo que les contaba acá. Estos programas, si bien estos que son con un ente ya tienen como a su contraparte ex ante, ya está definida, porque es o ANCAP o el PIT-CNT o la ANP o la Intendencia. En los otros, la contraparte la busca el investigador, o a veces esa contraparte se acerca al investigador. Esto claramente casi no pasa porque por lo general este tipo de actores, que pueden ser pequeñas empresas, pueden ser asociaciones civiles, desconocen en primer lugar los instrumentos y desconocen que a través de la investigación pueden resolver problemas locales. Me voy a apurar porque tengo poco tiempo. Entonces acá viene un poquito esto de los mediadores y lo del comportamiento humano informativo, ¿no? ¿Quiénes son los mediadores y qué es lo que hacen, ¿no? Bueno, como sabemos, en los procesos informacionales participan un montón de actores y esto hace bastante más complejo este proceso. Pero a mí me gustó bastante, me gustó mucho la figura de mediadores que aparecía en algunos textos de Fisher y Isabelli como un tipo de actor específico en este proceso. Porque son actores que se van a vincular de forma mucho más estrecha con los que están trabajando directamente. ¿Y por qué son relevantes? Porque participan en el proceso de construcción o detección de esa demanda de investigación para obtener resultados o información de calidad que va a servir a la resolución de los problemas. Entonces, para cumplir con esto, ¿quiénes son los mediadores en estos procesos? Bueno, somos nosotros, en realidad es la unidad académica de la CSIC. En estos programas, con estas contrapartes, lo que nos pasó desde que arrancaron fue que detectamos que lo que era difícil para estas contrapartes no académicas era saber qué es lo que precisaban. Entonces, esto lo hicimos a través de entrevistas, que era, bueno, ¿cuál es tu problema? Entonces, nos empezaban a contar cuál era el problema, que para ellos no requería de investigación, pero a través del diálogo era, bueno, pero en realidad esto sí se resuelve con investigación. Entonces, para esto les mostrábamos a estas contrapartes, en estas entrevistas, un circuito que diseñaron los compañeros que trabajan en el programa de inclusión social, que para nosotros les llamamos que sería un círculo virtuoso, para que esto redunde en buenos resultados. Este circuito tiene varias etapas, que una es identificar el problema, eso es lo primero, ¿no? Por ejemplo, acá les pongo, para el caso del programa de inclusión social, ¿cuál es el kit de este punto? El problema tiene que afectar a la inclusión social. Y para el resto, bueno, el problema de investigación tiene que repercutir en algún aspecto que contribuya al desarrollo o alguna mejora en la institución. Bueno, luego de identificar ese problema, hay que tenemos que trabajar con los actores que reconocen al problema y que están dispuestos a mover recursos para solucionar ese problema. Esto puede ser recursos financieros en los programas que nosotros tenemos con estos que yo les contaba, ANCAP, la Intendencia, el dinero lo ponen ellos. En este caso mueven directamente esos recursos. En los otros no. Entonces, lo que promovemos que muevan es otro tipo de cuestiones, en particular conocimiento sobre la problemática que los investigadores no tienen. Entonces tiene que ver con la disponibilización de información, con sistematización de información con la que cuentan, pero que no sabían hasta ese momento que era relevante para este proceso. Luego viene una etapa que nos lleva mucho trabajo, que es traducir el problema, acá puse el ejemplo de inclusión social, a un problema de investigación. En esta etapa donde nosotros nos metemos de lleno. ¿Por qué? Porque en estos diálogos, esto que les cuento que parece fácil, que hablamos y que le preguntamos, bueno, ¿cuál es tu problema?
Obviamente no te dicen algo que uno claramente pueda decir, bueno, lo puedo resolver tal grupo, tal equipo de investigación que más o menos conocemos nosotros, ¿no? Entonces ahí viene la tarea de hilar fino y de preguntar y repreguntar y de conversar y de contar qué hace la universidad, contar qué grupos existen, qué es lo que se puede hacer para traducir ese problema en cuando ellos empiezan a ver, bueno, los grupos de investigación que existen, quienes trabajan dicen, pero, y ven las cosas que hacen, dicen, pero esto es lo que yo preciso, o algo así es lo que a mí me ayudaría a solucionar mi problema. Bueno, una vez resuelto esto, que les diría que es la etapa más difícil, bueno, si estos proyectos una vez presentados y son financiados, viene la parte de resolver el problema mediante la generación del conocimiento nuevo. Luego vendría una puesta en producción de esa solución del problema, implementar estos resultados y por último adopte, que el beneficiario, digamos, o sea, o el ente o la contraparte no académica adopte efectivamente esta solución. Ahora justamente estamos embarcados en un estudio con proyectos finalizados para ver el impacto de estos programas, si realmente se adoptan estas soluciones y en caso de que no se adopten, bueno, tratar de detectar cuáles son los problemas efectivos para la adopción de estas soluciones. Entonces, bueno, acá un poco les comentaba lo que les comentaba antes, ¿no? Obviamente esto suena precioso, pero este tipo de programas tienen una escasa demanda. En particular creemos, esto no lo hemos estudiado a fondo, pero que un factor pueden ser los sistemas de evaluación, como les comentaba, y agregamos la barrera de las revistas, pero por otra también hay una cuestión de que el otro, el no académico, desconoce también estos instrumentos. Y que de conocerlos, nuestra idea es que se acerquen a los investigadores. Para esto les cuento muy brevemente, sé que estoy casi pasada de tiempo, pero hay una iniciativa que desgraciadamente ahora está parada con el cambio de gobierno, que es lo que se llama el Centro de Extensionismo Industrial, que trata de acercar, conectar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas con soluciones, con diversos tipos de soluciones. Y entre ellas los conectaba con la universidad y con los distintos tipos de instrumentos. Mientras el CEI funcionó, que nosotros trabajábamos con ellos, a pequeños empresarios, les hablo de pymes de 4 personas, ¿no? Les decían, bueno, capaz que si te presentás un programa Boost, podés encontrar una solución, y ahí nos vinculábamos y los vinculábamos con investigadores y ahí volvíamos a todo esto. Y un poco, lo bueno es que se generaba esto, ¿no?, de aprender haciendo fuera del ámbito académico, y promovíamos lo que en la bibliografía de Sistemas Nacionales de Innovación se llama espacios interactivos de aprendizaje. Y bueno, simplemente para cerrar, lo que les comentaba al principio, me parece que este enfoque, y en particular me dejó muy contenta por la receptividad que tuve dentro de la CSIC, fue el ver a estos procesos que nos permiten centrar al usuario. En este caso, el usuario es nuestra contraparte y nuestros investigadores, ¿no? Son 2 usuarios distintos, pero como generadores y como demandantes de información en determinados contextos. Y bueno, y con todo esto fue que miramos estos programitas de la CSIC, en donde, como les contaba, los actores muchas veces ni siquiera saben de la necesidad de esta información y de la posibilidad de resolver sus problemas a través de esto. Y bueno, y esto para nosotros es sobre todo importante, como les contaba también al principio, en el tema en lo que tiene que ver con políticas de investigación orientadas a la resolución de problemas locales. Creemos que una universidad latinoamericana tiene que prestar especial atención a estos problemas, tiene que tener instrumentos que los atiendan. Bueno, creo que en eso estamos.
Y creo que este tipo de herramientas nos permiten quizás mejorar estos instrumentos que tenemos. Bueno, les agradezco mucho y perdón que me pasé un poquito. Bueno, muchas gracias, Lucía. Muy interesante la presentación. Yo creo haber escuchado en alguna jornada recientemente a Judith Sutz, que no sé si trabaja en el equipo, también manifestar algo parecido respecto a... Ah, bien. Respecto justamente a esa problemática bueno, que parece sencillo este abordaje de ir a identificar las demandas locales, las demandas del medio social, productivo, los problemas, y en realidad es un problema, una cuestión sumamente compleja, ¿no? Que hay que trabajar mucho ahí para poder realmente clarificar e identificar los problemas, acercar propuestas y trabajar en encontrar soluciones. Y me parece, quiero felicitarte por integrar ese equipo, por estar en esa comisión. Me parece que haya un espacio para que un profesional de la bibliotecología, la ciencia de la información, un investigador en este campo, esté incluido y esté trabajando codo a codo con otros investigadores de otras disciplinas en esa área, me parece sumamente rico como experiencia, como aprendizaje y como abrir la puerta para que también podamos estar en esos espacios y en esos nichos que están gestando agenda de investigación. Y bueno, me parece que esta presentación habla de eso, ¿no? De empaparse en estas cuestiones y de estar participando activamente de esta definición de agendas orientadas. Así que te agradezco mucho, Lucía. Ahí hay agradecimientos también en el chat por tu presentación, por la problemática presentada. Estamos bastante ajustados de tiempo, así que vamos a dar paso a la próxima ponencia. En este caso vamos a presentar una ponencia acá local de nuestro departamento de bibliotecología de nuestra facultad. La ponencia es Experiencias en Investigación de estudiantes del primer trayecto formativo de las carreras de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Y vamos a estar aquí presentes Camila González Adel, Mónica Hidalgo y yo. Brevemente, bueno, Camila es bibliotecóloga egresada de nuestra carrera, estudia la licenciatura y el profesorado, y actualmente es adscrita a la Cátedra de Investigación Bibliotecológica, que es la cátedra que está a mi cargo, con la colaboración de Mónica Hidalgo, que también está en la presentación. Mónica Hidalgo es licenciada en Bibliotecología y Ciencia de la Información de nuestra casa de estudios. Además es estudiante avanzada, ya con casi realizando el trabajo final de la especialización en Gestión de Información Científica y Tecnológica, que también es una carrera de posgrado impulsada desde el campo de la bibliotecología en la Facultad de Humanidades de nuestra universidad. Y como les decía, es docente de la Cátedra de Investigación Bibliotecológica, también dicta seminarios, participa en proyectos de investigación y es directora de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de nuestra universidad. Y bueno, ¿y quién les habla? Bueno, yo soy doctora en documentación, soy profesora titular en la Cátedra de Investigación Bibliotecológica y en el Seminario General que orienta para la realización de prácticas y tesinas. Dirijo el Departamento de Bibliotecología de nuestra facultad, en nuestra universidad, hace varios años, y también dirijo la carrera de posgrado de Gestión de Información Científica y Tecnológica de nuestra institución. Bueno, sin más presentaciones, vamos a dar paso a la ponencia que queremos mostrarles, compartir unos resultados de un trabajo que estamos haciendo desde la Cátedra de Investigación Bibliotecológica.
Si podés pasar a la próxima, ahí están. En realidad esto que vamos a presentar se da o surge en el marco de nuestra cátedra de investigación bibliotecológica, que es una materia del cuarto año de las carreras de licenciatura y profesorado en bibliotecología y ciencia de la información de nuestra universidad. Y desde siempre nosotros en la cátedra pensamos y reflexionamos acerca de estrategias para incrementar los conocimientos y fortalecer la formación en investigación en nuestro campo disciplinar por parte de los estudiantes de nuestras carreras. Y entre las estrategias que nos venimos proponiendo, que están dando vueltas siempre y que vamos presentando en los diferentes eventos y jornadas, es tratar de promover la investigación en todo el trayecto formativo de los estudiantes, porque eventualmente según las materias en las que se encuentre como la formación en investigación, muchas veces se llega recién al cuarto año, quinto año, como también mencionaba Verónica en su presentación. También nos interesa identificar fortalezas y debilidades en la formación en investigación en todo ese trayecto formativo, avanzar en acciones coordinadas entre las cátedras, en todo lo que tiene que ver con las actividades formativas de investigación, que es una cuestión que es parece simple y es bastante difícil de implementar, y contribuir siempre a despertar vocaciones científicas en nuestro campo disciplinar entre los estudiantes, cuestión que también es bastante difícil porque en general la mirada siempre está puesta en lo profesional, pero cada vez más hay más estudiantes que van incursionando en el tema de investigación y eso es muy alentador. Lo que queremos compartir acá en esta presentación es los resultados de una encuesta que hicimos a estudiantes del tercer año de nuestras carreras, que sería como el primer trayecto formativo, luego tienen lo que sería el cuarto y quinto año, que pertenece al bloque de licenciatura y profesorado, y valorar e interpretar esos resultados de cara a poder planificar objetivos y contenidos formativos, tanto en nuestra cátedra en particular como trabajar con otras cátedras para ir viendo qué podemos ir haciendo en interacción o en conjunto. La encuesta tenía como objetivo conocer experiencias de estudiantes del primer trayecto formativo en la realización de trabajos de investigación, identificar conocimientos, intereses, necesidades, inquietudes acerca de la investigación en general. Y lo que hicimos fue seleccionar al conjunto de estudiantes que en el 2020 se inscribieron a materias del tercer año de la carrera y que todavía no cursaban investigación bibliotecológica. Y eran un total de 55 estudiantes. Hicimos un diseño y una prueba de un cuestionario semiestructurado que administramos a través de Google Form y que tenía 13 preguntas entre abiertas y cerradas. Y que el cuestionario iba a ser respondido de forma anónima para poder, digamos, dar libertad a que no se sientan intimidados nuestros estudiantes y bueno, tuvimos una tasa de respuesta buena del 50%. La verdad que es difícil conseguir que se respondan encuestas, pero nos pareció que era una tasa aceptable para mostrar, aunque sea, los resultados que obtuvimos. Ahí les voy a pasar la palabra a Camila para que cuente un poquito los resultados que obtuvimos y compartir esto que nos parece una buena pista para pensar y reflexionar acerca de la formación en investigación de nuestros estudiantes. Ahí te dejo la palabra, Camila. Muchas gracias, Sandra. Buenos días para todos. Estoy muy contenta de participar en las jornadas. Espero que se me escuche bien, si no cualquier cosa me avisan. Bueno, como comentaba Sandra, la encuesta se hizo a estudiantes ¿sí? Que ya cursaron las materias de los primeros 3 años de las carreras. Y ahora les voy a mostrar un poco los resultados, ¿sí? A través de unos gráficos. Una de las primeras preguntas que se les hizo a través de la encuesta era el año de ingreso a la carrera, ¿sí? La mayoría contestaron que ingresaron a las carreras en el año 2018, y en segundo lugar en el 2017 y en el 2019. Algunos en el 2016, y 2 en el 2010 y en el 2014, ¿sí?
Luego, otra de las preguntas que es la pregunta más importante y central de la encuesta, era si ellos han realizado en algún momento de las cursadas, de las materias, algún trabajo de investigación, ¿sí? Y en esta pregunta también se les brindó una definición de lo que nosotros consideramos que es un trabajo de investigación, para que tampoco se prestara confusión. La definición que le brindamos a través de la encuesta es justamente un trabajo de investigación, es el estudio de un tema en particular, ¿sí? Para responder ciertas preguntas o para alcanzar un determinado objetivo, ¿sí? A través de la aplicación de métodos de investigación. Y esta definición no incluía, porque muchas veces en las materias se hacen trabajos, pero no son trabajos de investigación, tienen que ver más que nada con desarrollo de proyectos que son, por ejemplo, servicios o productos bibliotecarios, como páginas web o bibliotecas digitales o tesauros, y se les indicó, se les aclaró que eso no se consideraba así un trabajo de investigación. Y entonces, bueno, los alumnos, la gran mayoría, un 89%, respondió que sí, que en algún momento, en alguna de las materias, han realizado un trabajo de investigación, ¿sí? Un 11% dijo que no. Bueno, luego en la otra de las preguntas se les preguntó, ¿sí? por las materias de primer año de las carreras, se les preguntó en cuáles de las materias de primer año han realizado un trabajo de investigación. Bueno, y aquí en el gráfico se ve que metodología del trabajo intelectual fue una de las que más contestaron, que han realizado un trabajo, un 48,5% respondió. Luego, en segundo lugar, servicio de información y referencia general y gestión de colecciones. Y en un tercer lugar, introducción a la bibliotecología y ciencia de la información. Y ya, bueno, 1 o 2 respondieron a la materia de capacitación en informática y capacitación en otro idioma. En cuanto a las materias de segundo año de las carreras, también lo mismo, se les preguntó en cuáles de las materias de segundo año han realizado un trabajo de investigación. Bueno, aquí se ve que una mayoría respondió en la materia de Historia del Libro y las Bibliotecas, y en segundo lugar, Administración de Unidades de Información y Servicio de Información y Referencia Especializada, y en cuarto lugar, Tratamiento Automático de la Información, 1. Después quedó los menos en Socioestadística y en Organización del Conocimiento. Y pasando ya, bueno, a las materias de tercer año, lo mismo, se les preguntó en cuáles de las materias de tercer año han realizado un trabajo de investigación, y la gran mayoría respondió Política de la Información y la materia Tecnología y Medios de Comunicación. Y quedaron, bueno, en menor porcentaje, ¿sí? Tratamiento Automático de la Información 2, Gestión de la Información, Descripción Bibliográfica 2 y Organización del Conocimiento 2. Bueno, otra de las preguntas que se les realizó a los estudiantes es en el proceso de elaborar un trabajo de investigación, tuvieron que realizar búsquedas bibliográficas, ¿sí? Una gran mayoría, un 85%, contestó que sí, y un 15% dijo no haber realizado búsquedas bibliográficas. Pasamos. Bueno, a los que justamente contestaron que sí, se les preguntó luego qué fuentes bibliográficas consultaron, ¿no? Para realizar el trabajo de investigación. Aquí vemos que hay una gran variedad de fuentes que ellos sugirieron haber utilizado. Vemos en primer lugar la gran mayoría mencionar artículos de revistas, luego repositorios como Memoria Académica o el repositorio de la UNLP, monografías, tesis, Wikipedia, ¿sí? Programas de estudio de las materias, y otros más como, bueno, capítulos de libro, catálogos de bibliotecas, diccionarios, periódicos, Google Scholar. Bueno, vemos una gran variedad, ¿sí? Y hay otros más que mencionaron. En cuanto a los métodos de investigación, ¿sí? En esta pregunta, bueno, se les brindó en opciones algunos de los métodos de investigación, y respondieron una mayoría
haber utilizado el método histórico en la elaboración de trabajo de investigación. En segundo lugar, el método encuesta. En tercer lugar, la entrevista. En cuarto lugar, la observación. Y en un menor porcentaje, grupo focal, bibliométrico y, bueno, otros que mencionar. Otro de los aspectos que se les preguntó también es si a la hora de realizar un trabajo de investigación tuvieron por parte de los docentes alguna guía o orientación para realizarlo. Un 93% respondió que sí, que han tenido una guía por parte del cuerpo docente, y un 7%, la minoría, respondió que no. Bien, y a los que respondieron que sí, que han tenido alguna orientación por parte de los docentes, se les preguntó sobre qué aspectos recibieron orientación en cuanto al trabajo de investigación. La mayoría, un 70%, respondió que sobre la estructura del trabajo, ¿sí? Luego, en segundo lugar, sobre los objetivos, la limitación de los objetivos. En tercer lugar, sobre la redacción y el estilo de presentación del trabajo de investigación. En cuarto lugar, sobre la búsqueda bibliográfica. En quinto lugar, sobre la definición del tema. Y bueno, ya en menor porcentaje, sobre el método a utilizar, sobre los resultados y conclusiones, y en menor, bueno, otro dijo, quedó... Bueno, también se les preguntó acerca de cuál fue el nivel de dificultad que percibieron los alumnos al elaborar un trabajo de investigación. Nosotros les dimos como opciones las que se presentan acá, ¿sí? Y un 59% dijo haber tenido una dificultad media en realizar el trabajo de investigación, y por otro lado un 33% dijo tener una baja dificultad, ¿sí? Hay un menor porcentaje, un 8%, dijo tener ningún tipo de dificultad, pero tampoco nadie contestó a la categoría alta dificultad. ¿Sí? Bien, pasamos al otro gráfico. Bueno, obviamente cuando se les preguntó acerca de en qué aspectos presentaron mayor dificultad, ¿no? En el momento de elaborar un trabajo de investigación, una mayoría, un 22%, dijo en el momento de la búsqueda de información, en cuanto también a la estructura, de cómo se estructura un trabajo de investigación, y una o dos personas respondieron a algunos de estos aspectos en los que presentaron dificultad, ¿no? Como en las respuestas de la encuesta, en cuanto a la redacción, en cuanto a la delimitación de los objetivos, identificar líneas de investigación, bueno, y otros más, ¿sí? Bueno, y ya, bueno, finalizando la encuesta, también se les preguntó si tienen interés en seguir profundizando, ¿no? En aspectos relacionados con la investigación en nuestro campo. Se ve que, bueno, en un 85%, una gran mayoría, sí, tiene interés en seguir profundizando, y un 15% respondió que no. Bueno, y luego, obviamente, a los que respondieron que sí, que tenían interés en seguir investigando, se les preguntó los motivos, ¿no? Para que fundamenten, y bueno, acá listamos 8 categorías, ¿sí? Uno de los motivos, bueno, era esto, ¿no? Seguir el interés por investigar en el campo, otro de conocer líneas de investigación en bibliotecología, ¿sí? También adquirir herramientas, poder seguir adquiriendo herramientas para abordar una investigación, también acerca de profundizar en cuanto a otros métodos, por ejemplo, nombraron en el bibliométrico. También mencionaron mucho sobre temas específicos de investigación que quisieran seguir investigando, y algunos que nombraron fueron innovación y gestión de riesgos en las bibliotecas, accesibilidad, conservación y restauración de material bibliográfico, acerca de la historia del libro y las bibliotecas, acerca del mercado editorial, del libro antiguo y del rol social de las bibliotecas, entre otros, ¿sí? También otros de los motivos que agregaron fue en conocer acerca de la situación del investigador en la Argentina, cómo se investiga y cuál es la situación. Y bueno, también
en cuanto a tener mayor incentivo para la investigación, ¿sí? Desmitificando un poco su complejidad y nivel de dificultad, ¿sí? Y también contar con espacios para plantear ideas sobre temas a investigar. Bueno, y por último, la última pregunta de la encuesta, se les preguntó, obviamente, si querían sugerir o comentar algo más, y bueno, algunas de estas sugerencias, obviamente relacionadas con la investigación en la carrera, muchos respondieron hacer mayor foco de la investigación dentro de la carrera, ¿no? Para que no solo quede en una dimensión técnica, ¿sí? También realizar mayor difusión de proyectos de investigación y de becas de investigación. También marcar la transversalidad de la investigación, ¿no? Tanto en la docencia como en la actividad profesional. Conocer un poco más acerca de cómo trabaja un equipo de investigación, ¿sí? Y también mayor explicación de la aplicación, cómo aplicar ciertos métodos de investigación, y más generación también se ve que, bueno, sugirieron que haya más elaboración de trabajos de investigación en las cátedras. Bien, bueno, ahora le doy el pase a Mónica para que hable un poco de las conclusiones y consideraciones finales. Bueno, gracias Camila, buenos días, gracias a todos por estar ahí. Yo voy a mencionar algunas consideraciones finales, los tópicos más importantes que dan respuesta a este objetivo que nos planteamos con la encuesta, y uno de los aspectos a destacar es el alto número de materias del trayecto formativo de la carrera que los estudiantes señalan haber realizado un trabajo de investigación. Era cerca del 90% de todas las materias de primero a tercer año en las que los estudiantes dicen haber realizado algún trabajo de investigación. Eso por un lado. Después, otro aspecto que observamos es una concordancia entre los métodos de investigación mayormente empleados en esos trabajos realizados por los alumnos. Ellos enumeran fundamentalmente el método histórico o el método de investigación documental, la encuesta y la entrevista, que coinciden con los métodos predominantes en la literatura del campo, ¿sí? O sea, es decir, los trabajos que utilizan los alumnos, los métodos utilizados en los trabajos de investigación de los alumnos son exactamente iguales, los que predominan, con los que aparecen en la literatura en bibliotecología. Entonces pensamos que tal vez podríamos inducir un poco el empleo de otros métodos, aunque tenemos que tener en cuenta que el método depende, la elección del método depende de los temas, del objetivo y de la factibilidad de realizar la investigación, ¿no? Otro aspecto que a nosotros nos llamó la atención es que en el momento en que ellos tenían que indicar cuáles eran las fuentes bibliográficas que consultaban cuando tenían que realizar un trabajo de investigación, ningún estudiante mencionó una fuente especializada o propia de la bibliotecología. Es decir, generalmente mencionan fuentes multidisciplinarias que contienen información del área de bibliotecología, pero ninguna fuente específica, como por ejemplo la base de datos LISA, por mencionar, o Lista, o el repositorio temático ELIS, por mencionar algunas, ¿no? Entonces, creemos que esto podría estar vinculado con la dificultad que ellos expresan en la etapa de búsqueda de la literatura. Y este aspecto sí pensamos que se podría fortalecer y trabajar desde las otras cátedras también, no solamente desde investigación bibliotecológica, ¿no? Es decir, en hacer más énfasis en las fuentes propias de nuestro campo. Otro aspecto, a ver si sí, que está relacionado con la dificultad en las que ellos, en qué aspectos se encontraban más dificultad al momento de realizar un trabajo, además de la etapa de la búsqueda bibliográfica, era esto de la forma de estructurar y de presentar un trabajo de investigación. Esos eran los dos aspectos que más indicaron como problemáticos al momento de realizar el trabajo, ¿no? La etapa de la búsqueda bibliográfica y la etapa de la estructura y la presentación del trabajo. Otra cosa que observamos es la falta de precisión terminológica en conceptos que están relacionados con la investigación en general. Y eso lo vimos en las respuestas que ellos daban a las preguntas abiertas. ¿Sí? Eso es un patrón que también encontramos. Algo positivo es que los estudiantes manifiestan interés en los temas de investigación o en las cuestiones relacionadas con la investigación. Ellos reclaman, ¿sí?, más información en todo lo que tenga que ver con los proyectos de investigación, con cómo se accede a las becas,
los modos de trabajo de los equipos de investigación, los incentivos a la investigación. Entonces nos parece que esos son temas que tenemos que enfocar o difundir un poco más desde la cátedra. La que sigue, Camila, pues yo no estoy pasando las diapositivas. Bueno, y otra cuestión importante es el interés que tienen los alumnos en ciertos temas del área de la bibliotecología sobre los que les gustaría realizar investigación. Eso nos parece positivo, por esto que ponemos acá, que indicamos acá, que cuanto antes ellos tengan o vislumbren vacíos de conocimiento, o temas de debate en la literatura, de bibliotecología, o los temas que surgen a partir de las clases o de las charlas con docentes, o a partir del conocimiento de los proyectos de investigación o de las líneas de investigación, mejor preparados van a estar para precisar o para definir los temas que ellos pueden abordar en los trabajos finales de licenciatura para aquellos que se decidan por las tesinas. Y finalmente agradecer a los estudiantes que respondieron la encuesta, que nos ayudan con esto a tener una primera aproximación a las experiencias y a las inquietudes que ellos tienen sobre la investigación, y que nos permitan pensar estrategias de acción tanto en la cátedra de investigación bibliotecológica como en la relación con las otras, que tal vez, como dijo Sandra, desde la teoría es fácil de decir, pero al momento de implementar no es tan sencilla la integración con las otras cátedras, ¿no? El acuerdo en los temas con las otras cátedras. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Espero que les resulte de utilidad. Ay, yo no escucho nada. Ahí está. Sí. A ver, yo estoy, sí, me escuchan. Bueno, gracias, chicas, por compartir la presentación. Ahí vi en los comentarios un comentario de Verónica, y después también se sumaron otros a esa idea, que estaría interesante poder replicar de alguna manera este tipo de encuesta o este tipo de estudio en otras carreras, de bibliotecología, de otras universidades, para comparar resultados y ver qué es lo que está pasando en esos primeros trayectos formativos en otros lugares, ¿no? Creo que puede ser interesante, después podemos compartir en todo caso con ellos lo que hicimos nosotros. Bueno, estamos llegando al final del horario, estamos siendo súper puntuales, increíblemente, así que hemos tenido estas 4 presentaciones diferentes y todas muy interesantes, que nos permiten tener distintas problemáticas, distintos acercamientos a lo que gira en torno a la cuestión de investigación, que es el eje de esta mesa, ¿no? Y bueno, y en este sentido, bueno, agradecerles a todos y a todas las ponentes por sus presentaciones, por sus trabajos, por haber compartido esos conocimientos y esas experiencias, y a todos los que estuvieron ahí y están presentes ahí haciendo el aguante con esta mañana helada. Yo me tuve que ir a poner un saco porque estaba temblando de frío. Y bueno, espero que les haya resultado interesante. Acá vamos viendo comentarios en general de agradecimientos, y bueno, y se nota ahí que están ahí presentes, apoyando y habiendo escuchado las ponencias. No sé si alguien, para cerrar, alguno de los que ponentes quiere decir algo más, quiere mencionar algo, y si no, cerramos. Bueno, les vuelvo a agradecer. Recuerden que tenemos ahora un receso, y después, a partir de las 14 horas, comienzan las mesas de la tarde, en las que cada uno se haya inscrito para participar.
bueno, los esperamos, nos encontraremos en distintas mesas, en distintos momentos, y recordarles que mañana viernes a las 17 tenemos el panel de cierre, que ese panel es para todos. La idea es que pueda ser un espacio transversal para que puedan participar la mayor cantidad posible de interesados y de colegas. Bueno, les damos un cierre a la mesa, espero que puedan ir a tomar unos matecitos, a comer algo, a agarrar un poquito de sol y después volvemos.